Pero bueno, hay que tener paciencia y poder ir remándola, como diría la gente de a pie, dice, hay que remarla. Uno habitualmente escucha que esa frase la repite mucha gente, ¿no? Así que bueno, estamos remándola justamente para que las comunicaciones o las telecomunicaciones no nos jueguen una mala pasada y por lo menos se pueda, digamos, comprender lo que dicen nuestros invitados. Ya estamos ahora con un abogado pro vida, autor él de varios libros, El Nuevo Genocidio, junto a otros autores también de Poder de lo Alto, Repercusiones en la Tierra. Vamos a estar hablando de un libro y de otro, nuevamente en todo lo que tenga que ver con la causa pro vida, también un poco de todo, ¿no? Con las restricciones y todo lo demás. Así que le damos la bienvenida justamente a Elías Badalassi. Doctor, muy buenos días, gracias por estar en Ni Más Ni Menos nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Sergio, bien. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por la oportunidad y bueno, saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, iba a ver la presentación esta noche, yo estaba preparadito, estaba agendado, se iba a presentar, Elías, el libro El Nuevo Genocidio aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque ya se presentó en otras provincias, pero bueno, finalmente no se pudo. Sí, no, la verdad que es una gran pena, pero bueno, hemos tenido que tomar la decisión entre los 4 autores debido al nuevo protocolo y las nuevas restricciones. Bueno, tratar de posponerlo para una mejor temporada, por así decirlo, para que la gente pueda estar cómoda, pueda venir sin ningún inconveniente y bueno, esa es la decisión que se terminó tomando. Pero es verdad, como vos dijiste, se presentó en el norte argentino, la verdad que ha sido muy buena la presentación en el norte, estuvimos en 3 lugares y la verdad que la recepción de la gente fue muy cálida. Pero bueno, siempre uno quiere presentarlo en Buenos Aires y esta vez no se ha podido, esperemos que la próxima sea posible. Recordemos, ¿no? ¿Cuáles fueron esos lugares aparte de Salta? Sí, estuvimos en Rosario de la Frontera, que es un pueblo alejado de Salta, mucho más cercano a lo que es Tucumán. Luego nos fuimos para Jujuy, estuvimos en la capital, en San Salvador de Jujuy, y luego volvimos para Salta capital y ahí fue la última presentación. Te cuento de paso que ya cuando llegamos a Salta capital, llegamos casi sin libros, porque entre lo que fue Rosario de la Frontera y Jujuy, compraron todos los que habíamos llevado. Y entre una cosa y otra, ¿cuántas personas, digamos, participaron de esas presentaciones del libro El Nuevo Genocidio? Bueno, dentro de lo que se engloba como las presentaciones virtuales también, porque previo a la presentación real, digamos, la efectiva, la presencial, estuvimos haciendo diferentes conferencias con el nombre del libro, haciendo una sumatoria total. Yo creo que estamos llegando a las 100.000 personas que han conocido sobre el libro. Buenísimo, realmente muy buena noticia. Bueno, recordemos quiénes son los otros 3 autores justamente que te acompañaron en esta autoría de El Nuevo Genocidio, Elías. Sí, cómo no. Bueno, la primera, vamos a hacer primero las damas, es la doctora Elizabeth Márquez, muy conocida dentro de los medios. Ella es una abogada pro vida también, abogada de familia, abogada penalista, que se ha puesto la carga al hombro, digamos, en esta lucha. Y era muy necesario, a mi modo de ver, que escriba en un libro tan controversial como lo es El Nuevo Genocidio, que habla del aborto desde una mirada crítica, que escriba también una mujer. A mí me parecía muy importante que esté esa mirada escrita y desarrollada en el libro, así que la verdad creo que la mirada de ella es muy relevante. Y después tenemos el caso del pastor Sabassini, el pastor Alberto Sabassini, que también es un gran referente dentro del sector Provida, ha sido candidato políticamente y estuvo en diálogo, digamos, con varios sectores políticos para promover la defensa de la vida desde la política. Y él básicamente lo que escribió fue el punto de vista de la defensa de la familia, del punto de vista de la defensa de los niños, de sus hijos, de cómo los padres deben defender
pacíficos ante toda esta lucha, porque además del aborto está el tema de la ideología de género en el medio, y también es una mirada espiritual, por supuesto, por su profesión. Y lo último, además de mi persona, quien escribió como abogado, quien también escribió es Ezequiel Baigorria, un psicólogo pro vida, y la escritura de Ezequiel Baigorria es realmente lo que más ha sorprendido en el libro. Así que lo recomendamos sobre todo por la escritura de Ezequiel. ¿Por qué lo digo? Porque una mirada psicológica respecto a la afectación psicosocial y a los diferentes síndromes que puede desatar, como el posaborto y varios más, dentro de lo que es la práctica del aborto, no está escrito o no estaba escrito en español hasta la escritura del nuevo genocidio. Así que este es el primer libro que toca esos temas desde una mirada psicológica, por un experto en el tema que trabaja activamente en esto, y es por eso que nosotros lo mencionamos como el libro más completo dentro de una mirada interdisciplinaria a la hora de hablar del aborto. Qué increíble, ¿no? Está dando mucho que hablar el tema del nuevo genocidio. Seguramente en algún momento, se le va a encontrar el lugar esto de hacer algún tipo de presentación aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por el momento hay que esperar para ver de qué se trata, ¿no? Pero bueno, seguramente el momento también llegará más tarde que temprano, más temprano que tarde, ¿no? Pero bueno, va a terminar ocurriendo también. Pero esto es uno de los libros, ¿no? Porque hay otro libro que es de tu autoría, es decir, es single, en esto sos single, en este nuevo, que es El poder de lo alto, repercusiones en la tierra, que es un libro que ni bien terminaste el nuevo genocidio, o sea, pasaron pocos meses, digamos, de una obra a la otra. Sin embargo, también decidiste y te largaste en plena pandemia, te decidiste también a escribir ese libro. ¿Por qué no nos contás de qué se trata? Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que El poder de lo alto viene a romper la estructura de lo que yo venía escribiendo, porque es el segundo libro que yo escribo, es el primero de mi autoría como single, como vos decís, y es la tercera obra impresa que tiene escrituras de mi autoría. Sí, o sea, la primera fue una revista jurídica de Thomson Reuters, La Ley, para hablar profundamente del aborto, aunque en ese momento la mirada no era completamente provida, era una mirada más neutra para hablar técnicamente y jurídicamente sobre el tema. Luego decidí escribir El nuevo genocidio con estos autores por el hecho de darle una mirada provida y fundamentos provida para que la gente los tenga, porque era lo primero que decía: yo soy provida, pero no sé cómo fundamentar esta postura. Entonces ahí le entregamos El nuevo genocidio, y luego me di cuenta de que también era necesario, dentro de esta literatura provida que se va gestando, la realización de una obra literaria trabajada más desde el punto de vista de la narrativa en la ciencia ficción. Es por eso que cuando escribo Poder de lo alto, consecuencias en la tierra, lo que hago es redactar una novela provida de ciencia ficción, cristiana también, en donde lo que acá, el panorama, digamos, lo que acá se presenta en esta novela, es un contexto futurista de qué pasaría con la sociedad en cuanto a las leyes de aborto, ideología de género, dentro de unos años más adelante, cuando la pandemia ya pase, porque hoy en día nosotros estamos en una etapa en donde es un estilo de bypass, en donde estamos ahí a la espera. Se creía que el 2020 iba a finalizar mejor de lo que fue, y no lo fue. Para algunos fue un año perdido. Ahora el 2021 vuelven con restricciones. Entonces estamos en una etapa en donde todo está en una nebulosa gigante. Bueno, la idea es escribir qué pasaría después de todo esto, después de que se resuelva el tema del virus, después de que se acabe la pandemia, después de que el mundo retome a su actividad normal, que vamos a ver con qué normalidad lo haga. Bueno, la mirada del libro está enfocada en qué va a pasar después de todo esto, cómo sigue todo. Y obviamente, al tener un sentido de ciencia ficción, es bastante fantasiosa, digamos, hay cosas que realmente pueden pasar, pero la mirada es de sorpresa. Ya se han vendido varios libros, y
la verdad que la gente cuando me da la devolución se queda sorprendida, se queda... básicamente lo que mayormente me dicen es que es muy atrapante el libro, que lo arrancan a leer y prácticamente lo quieren terminar de leer de una sola pasada, porque hay algunos a quienes les asusta, digamos, lo que se relata, porque es un futuro posible, y hay a quienes les atrapa, digamos, la historia. Y por cierto, haciendo la mención, el libro se estuvo vendiendo primero en formato ebook y ya ha llegado a Francia, y por lo que me enteré la semana pasada también está recorriendo España, así que estamos hablando de un libro que no solo se vende en Argentina, sino alrededor de todo el mundo. Qué bueno eso, ¿no? Lo de Francia y España, la experiencia europea también para este libro y también para el nuevo genocidio, ¿no? Para los dos, de los dos que estamos hablando. Sí, sin dudas. El nuevo genocidio fue el primero en circular por el mundo, estuvo en Canadá, estuvo en Estados Unidos, estuvo en España y también estuvo en Francia y en Brasil. Esas son las novedades que nosotros tenemos al respecto. Seguramente habrá circulado en más lugares, pero obviamente tenemos seguidores que están en contacto más directo con nosotros y nos hacen llegar las fotos, digamos. Si no me equivoco, el primer lugar en el nuevo genocidio fue Estados Unidos, directamente. Así que bueno, contento de eso también, porque está atravesando las fronteras, sin importar el idioma, y eso es muy bueno, realmente. Sí, yo el agradecimiento también mío, ¿no? De formar parte en el sentido, no de la autoría, sino de las menciones, o que la carrera de uno, que sería, inspire, sería por el capítulo, digo, ¿no? Haciendo alusión al capítulo de El poder de lo alto, consecuencias en la tierra. Digo, el agradecimiento, y ya que estás acá, uno de los autores, el agradecimiento para los otros, para los cuatro, y también en este caso para vos en tu experiencia como single en El poder de lo alto, consecuencias en la tierra. Digo, gracias por hacerme participar de alguna manera también en las obras de ustedes, ¿no? No, por favor, muchas gracias a vos. Le contamos a la gente, por si no se enteró todavía. En el libro Nuevo Genocidio nosotros hemos hecho un listado de agradecimientos a diferentes personas que colaboraron con la causa, que siempre estuvieron ahí al pie del cañón y que de cierta forma favorecieron, digamos, la difusión del libro. Ahí tenemos un agradecimiento expreso a Sergio Solón. Y en el libro Poder de lo Alto, que es el que escribí yo hice un listado de referentes, de inspiraciones, de personas que motivaron en cierta forma parte de la redacción de la novela o que inspiraron a personajes de la novela. Y dentro de ese listado de inspiraciones se encuentra el periodista Sergio Solón, así que la verdad que es un honor para nosotros tenerlo ahí. Bueno, realmente quiero agradecerles a todos, a los cuatro, bueno, Elizabeth Márquez, que hay alguien que aprecio mucho también de toda su lucha como persona, como abogada pro vida, como mujer, que bien destacás, también decirlo, todo lo que hace, así que obviamente que el agradecimiento también para todos ellos, ¿no? Los otros dos autores que no los conozco todavía personalmente, pero en algún momento seguramente también ocurrirá. Y para vos, Elías, gracias realmente. Como pasó también en su momento, ¿no? El año pasado con el libro de Diego Migliorisi, también algo parecido, donde, bueno, él también en su autoría, en ese libro de Libertad de Expresión en Internet, también tuvo la gentileza de nombrarme y de poner párrafos de lo que yo digo habitualmente, o preguntándome directamente a él también como autor de su propio libro. Así que el agradecimiento también para él, para esto que comenzó también a pasar o a pasarme, ¿no? Que autores, o en su faceta de autores, porque son polifacéticos ellos, todos ellos, si uno se pone a pensar a ciencia cierta, bueno, cuando hacen una obra y escriben un libro también lo tienen en cuenta uno por el quehacer profesional y diario, y la tarea diaria de esto de ser conductor, ser periodista y demás. Así que uno toca el tema para estar agradecido y agradecer el agradecimiento público, más allá de lo que uno ya lo hizo en su momento personalmente. Así que muchísimas gracias también. ¿Qué opinión te toca cuando, ya sabemos lo que pasó en Argentina con el tema de aborto, pero cuando hubieron algunas presentaciones cautelares, sería técnicamente hablando, en distintas provincias,
donde algunas fueron para atrás, luego como en Chaco, por ejemplo, ¿no? Que se presentó, se interrumpió el tema del aborto, después se fue para atrás, pero no así ha ocurrido en San Luis, bien digo, donde hubieron dos presentaciones, dos justamente legisladoras que al final son también peronistas, justicialistas, como le quieras llamar, sin embargo, no cambiaron su voto por nada del mundo, y ellas mismas realizaron presentaciones en su propia provincia que bajo legislación, en este caso de la provincia de San Luis, han hecho justamente una interrupción, abortaron el aborto, como dijimos en algún título de alguna nota sobre el tema en expresonews.com, lo que tenés que saber. Digo, ¿qué opinión te merece y cómo ves el espectro de cómo está eso hoy en día, a un tiempo ya, varios meses luego de que se legalizara el aborto en la Argentina? Bueno, a ver, respecto a la justicia, la verdad valoro y destaco mucho que haya jueces que se animen, sobre todo porque después, si vamos al rol del abogado o al rol del legislador, podemos llegar a pensar de que es su responsabilidad. O sea, el abogado dentro del Código de Ética Profesional debe velar siempre por el respeto a la Constitución y a las instituciones, y el legislador está para representar al pueblo, y si el pueblo pide que se rechace esta ley o que no se realice dentro de su provincia, tienen la obligación, digamos, de moverse. Pero hoy en día tenemos una justicia bastante laxa y bastante permisiva ante diferentes cuestiones, y son pocos los jueces que son valientes, que se animan a moverse en relación a toda esta tarea y desarrollar lo que es básicamente el cumplimiento de las garantías constitucionales. En ese sentido, la verdad que valoro a estos jueces, que son pocos, pero que son muy, muy necesarios y que hacen revalidar ese rol que la sociedad les ha otorgado, y en esa parte estoy muy contento. Respecto a la normativa y respecto a lo legal, la ley de aborto nunca se tuvo que haber sancionado porque va directamente en contra, en detrimento de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales, y sobre todo, que es lo que han hecho en estos fallos, en contra de las constituciones provinciales, que es el argumento fuerte que se han presentado en estos fallos que mencionaste en estas provincias. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de la base que las provincias son preexistentes a la nación. Las provincias han decidido unirse en una etapa de conflicto en donde consideraron de que era mejor que estemos unidas y que luchemos contra diferentes naciones soberanas del extranjero de manera como nación, y es por eso que han decidido delegar la gran mayoría de sus funciones. Sin embargo, se reservaron dos competencias, que son la educación y la salud, para ellos regular a su propia manera, a gusto y piacere, por así decirlo, mediante su constitución provincial, en regulaciones propias de su provincia. Cuando en el país se dice que el aborto en Argentina es salud pública, entonces lo que se está diciendo básicamente es que le corresponde a cada provincia regularlo, porque las provincias nunca delegaron esa función a la nación. Entregaron soberanía para protección, para unión, para defensa nacional contra el extranjero, pero nunca entregaron esta competencia que es la de la salud. Entonces, en ese sentido, la ley es totalmente inconstitucional. Y si el Congreso la votó, tendría que ser simplemente algo que se cuelgue en un cuadro y que se olvide en el tiempo, porque cuando ingresa, digamos, la practicidad de la ley a una provincia, cada legislador debería presentar un amparo, como lo han hecho en San Luis, diciendo: nuestra constitución provincial no permite que esto pase. Y la verdad que entonces destaco y valoro el trabajo hecho por los abogados y por los legisladores, y bien digo, es la tarea que tienen que hacer y la están cumpliendo. Igualmente hay que destacarlo porque en nuestro país muchos tienen esa tarea y no la hacen, pero realmente valoro mucho más la postura que han tomado estos jueces, que es de simplemente cumplir con su función. Así que estoy muy contento por eso y espero que se replique en las demás provincias. ¿Crees que hay en alguna provincia determinada mayores probabilidades como para que eso sea un efecto siente precedente y sea un efecto que dominó, que replique, como pasó en San Luis? Sí, siéndote sincero, me sorprende todavía de que no haya habido una gran movida judicial. Vuelvo a decir, la gente se movió
porque la conozco a todos los que han trabajado, la gran mayoría, en esto, pero me sorprende que provincias como Córdoba, por ejemplo, se subleven al Estado Nacional, me sorprende muchísimo. Me sorprende que provincias del norte como Salta o Jujuy todavía no tengan algo firme en cuanto a esta postura judicial. Realmente me llama la atención porque, vuelvo a decirlo, estamos hablando de que la provincia tiene la competencia exclusiva de este tema y lo que está haciendo al aceptarlo es un acatamiento político. Entonces, en cierta forma dice, yo soy totalmente soberana en esta materia, pero me sublevo a la nación por el bien político común, porque no es un bien social común. Por el bien político común me sublevo. Y eso es preocupante. Y eso debería preocupar a toda la justicia de estas provincias. Te corro de este tema y ya para finalizar voy a otro, para ver cómo podemos encauzar esto. Sería con el tema de las restricciones, ¿no? Por lo que pasó el año pasado, Elías, y por lo que pasa ahora. ¿Hay algún aspecto, algo que vos podrías decir, interpretar, también encauzar, con respecto a qué prohibiciones sí, qué prohibiciones no, hasta dónde un DNU de un presidente, hasta dónde va la potestad, o a cuál es el límite, o si la Constitución pone un límite con respecto a esto que sería, más allá de que es una emergencia, digamos, de tipo sanitario internacional, o como se lo quiera mostrar o ver, digo, ¿hay algo en la Constitución que respalda al ciudadano hasta un cierto punto con esto de restricciones sí, restricciones no? Sí, indudablemente sí. El único problema es que hay que ir a juicio y hay que buscar jueces valientes que te defiendan, por así decirlo, que hagan lugar al caso que uno plantea. Pero sí existe. Nuestra Constitución brinda diferentes garantías en este sentido y lo que hace después también es regular las facultades que tiene el Poder Ejecutivo y que tiene el Poder Legislativo a la hora de sancionar leyes, o en el caso del Ejecutivo, decretos, y específicamente hablando de los de necesidad y urgencia. Acá tenemos un problema, en la gran mayoría de los países ocurre, no vamos a negarlo, pero si por decir que está existiendo una situación de emergencia podemos llegar a vulnerar las garantías constitucionales, entonces lo que va a hacer la política de turno siempre es crear situaciones de emergencia para tener la posibilidad de vulnerar estas garantías. Es complicado, digamos, o sea, siempre, y sobre todo el argentino, pero pasa en todos los países del mundo, siempre uno busca tratar de hallarle, vendría a ser un pelo al huevo, pero de una manera mucho más preocupante, digamos, porque echa la ley, echa la trampa. Siempre que existe una situación de emergencia, las garantías constitucionales pueden quedar de costado para proteger en cierta forma al ciudadano, pero lo que yo estoy viendo que ocurre, y ha ocurrido mucho, es que crean estas situaciones de emergencia o permitan que ocurran para después poder vulnerar las garantías. En este sentido, y dicho esto, lo que dice nuestra Constitución Nacional es que un DNU nunca podría llegar a regular cuestiones que estén vinculadas con materia penal. Nunca. Ahora, yo te hago este paralelismo. Cuando uno lee el DNU que volvieron a sacar y los que vinieron sacando durante toda la época del 2020 y 2021, hacen mención de que el que incumple con la normativa puede ser sancionado por los diferentes artículos del Código Penal que están relacionados con la desobediencia civil y varias cosas más. Entonces, básicamente es un DNU que regula materia penal y eso está prohibido por la Constitución. Entonces, lo que necesitamos son casos concretos en donde la gente se levante, vaya a la justicia y digo, yo esto no lo voy a cumplir porque se excedieron, esto se le llama una extralimitación, competencia, digamos, se extralimitaron en sus competencias a la hora de regular este decreto. Entonces, esa es mi postura en ese sentido. El DNU para estas situaciones de emergencia no pudiera tocar en ningún momento regulaciones del derecho penal porque eso está prohibido por la Constitución Nacional y en ese sentido no debieran haber consecuencias si una persona incumple ese DNU en los propios sentidos que se está diciendo de la palabra.
Así que es bastante preocupante. Yo tengo una mirada particular igualmente sobre las restricciones. Me parece que estamos en una situación económica bastante preocupante a la hora de pensar en si la gente tiene que cerrar, si ya no puede ir a trabajar, si tiene que pedir permiso para hacerlo. Realmente creo que estamos en una complicación bastante grande en ese sentido. Pero bueno, volviendo al punto de tu pregunta, a mi criterio, una mirada técnica legal, el DNU se ha excedido en sus funciones. Está mal redactado y realmente con un juez valiente esto se podría voltear. Perfecto, clarísimo, ¿no? Para poner claro sobre oscuro, porque la gente y la psicosis generalizada parece que a veces si lo hace un gobierno, un funcionario, una cosa, el presidente, un gobernador, parece que eso es todo. No, hay un desconocimiento de las leyes, de la Constitución, y por eso te pueden asustar fácil. Pero en realidad hay excesos, hay abusos de poder, más allá de todo lo que digan, que estemos mal acostumbrados acá en Argentina es una cosa, que sea normal y esté dentro de la ley madre, que es la Constitución, por denominarlo de algún modo, es harina de otro costal. Por eso queríamos poner, con tu claridad de siempre, poner, insisto, claro sobre oscuro, reitero, para que la gente sepa realmente, como siempre, de qué se trata. Elías, muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí en Ni Más Ni Menos. Por favor, gracias a vos, Sergio, y bueno, un saludo grande a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Muy buen fin de semana. Bueno,